Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vaya la que se ha armado con los pterosaurios, con su conservación excepcional y con el tema de las plumas. Hay medios confundiendo a los pterosaurios con los ancestros de las aves. Hay un cacao maravillado montado alrededor del tema del origen de las plumas. Si te has hecho un lío, si no te has enterado bien del tema, si no estás entendiendo absolutamente nada, tranquilo, vamos a verlo. Y vamos a empezar por el principio. Los pterosaurios fueron los primeros vertebrados en alzar el vuelo, y probablemente no solo eran planeadores, sino que eran capaces de un vuelo activo. Si bien se les suele confundir con dinosaurios porque convivieron con ellos, lo cierto es que los pterosaurios son solo parientes cercanos suyos. De hecho, los dinosaurios, los pterosaurios y un montón de formas cercanas a ellos forman el grupo de los ornitodiros. Y todos ellos, todos los ornitodiros, son a su vez parientes cercanos de los cocodrilos y junto con ellos y sus ancestros formarían el grupo de los arcosaurios, más o menos. Sin embargo, la piel de los pterosaurios no era escamosa como la que vemos en los cocodrilos actuales. Gracias a fósiles de conservación excepcional que llevamos encontrando décadas, sabemos que al menos algunos pterosaurios estarían cubiertos de una especie de pelillo que llamamos picnofibras. Claro, se encontraron estos fósiles de conservación excepcional de pterosaurios con una especie de pelillo, pero no son parientes cercanos de los mamíferos, que es donde aparece el pelo, con lo cual, para no llamarlo pelo, se le llamó picnofibra, que nos gusta a nosotros poner nombre a todo. Bien, la opinión más generalizada es que las picnofibras son una estructura derivada de la piel, que si bien puede parecer análoga al pelo de los mamíferos, tiene un origen completamente diferente. Pero volvamos a los dinosaurios. Durante décadas la imagen de los dinosaurios fue la de lagartos torpes, lentos, tontos. Animales inútilmente grandes de sangre fría condenados a extinguirse. Experimentos de la naturaleza, los llamaba alguna gente. Pero bien, en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en las décadas de los 70 y 80, empezaron a acumularse evidencias que nos empezaron a hacer cambiar esta imagen. Dinosaurios carnívoros ágiles, con semejanzas con los pájaros, como por ejemplo Deinonychus. Evidencia de que al menos en algunos grupos de dinosaurios habría cuidados parentales. Estudios de histología a través de microscopía que nos dejaban muy claro que los dinosaurios crecían rápidamente y que por lo tanto tenían un metabolismo alto. Total, que el tema de los dinosaurios empezaba a ser mucho más complejo de lo que se creía y empezamos a verlos como animales reales, no como monstruos, como experimentos fallidos. Animales tan bien adaptados a su medio como están hoy en día los mamíferos. Los pterosaurios, por su parte, empezaron a revelarse de una manera muy parecida. Los estudios de sus huesos dejaron claro que tenían también un crecimiento rápido, lo que conlleva un metabolismo rápido, o por ejemplo también la presencia de sacos aéreos y huesos huecos como los de los pájaros. Llegamos a otro punto de especial importancia para esta historia, finales del siglo XX, alrededor de la década de los 90. Fue entonces cuando se produjo el descubrimiento de los dinosaurios emplumados no avianos. Y empezó la revolución. Muchos dinosaurios no avianos estaban cubiertos no solo de escamas, sino de plumas. A veces su cuerpo completamente lleno de plumas. A veces plumas tan complejas como las de los pájaros. Por supuesto, siguen habiendo un montón de evidencias, un montón de impresiones de piel de otros dinosaurios, como por ejemplo los grandes saurópodos de cuello largo o los grandes hadrosaurios de pico de pato, que nos siguen demostrando que estos animales eran predominantemente escamosos. Pero hasta este momento, hasta la década de los 90 del pasado siglo XX, se tenían las plumas como algo exclusivo de las aves. Se olía un poco la tostada de que dinosaurios ya muy emparentados con las aves podían haber tenido plumas, pero no teníamos evidencia ninguna. Y ¡zas!, la tuvimos. Total, que dejó de tenerse a las plumas como algo exclusivo del grupo de las aves y tener que bajarlas en el árbol familiar de los dinosaurios, pues fue un trago del que aún hay mucha gente que no se ha recuperado. Pero la cosa fue a más sin tiempo para procesarlo. En el momento en el que estamos hablando, solo se tenía evidencia de plumas o de algo parecido a plumas en dinosaurios pertenecientes al grupo de los terópodos, los carnívoros, que es el grupo que incluye a las aves. Hasta ahí todo normal. Pero todo empezó a complicarse en el momento en el que dinosaurios pertenecientes a otros linajes diferentes empezaron a mostrar características parecidas. Como por ejemplo Psittacosaurus, un ceratopsio primitivo, un ceratopsio pariente de Triceratops, que en unos fósiles de conservación excepcional parecía tener una especie de filamentos en la zona de la cadera y hacia la cola, como una especie de cerdas o de filamentos súper largos. Pero no fue el único. Tianyulong, Culindadromeus,
Y todos estos ejemplos son dinosaurios ornitisquios, pertenecientes al otro gran grupo, al otro gran linaje de dinosaurios. En paleontología y en biología evolutiva tratamos de reconstruir cómo ha sido la aparición y la evolución de algunos caracteres anatómicos de diferente manera, con diferentes metodologías. Pero la mayoría de estas metodologías, la mayoría de estos criterios se basan en la máxima parsimonia. Vaya, en los mínimos cambios posibles. ¿Y qué pasa? Que los cambios en la anatomía son caros energéticamente. Cuestan mucha energía al organismo. Energía que no se puede entonces usar en reproducirse. De manera que la naturaleza, que es una ahorradora experta, pues suele ahorrarse muchos cambios y suele hacer los mínimos cambios posibles. De manera que si tenemos en cuenta esta característica y trasladamos la información sobre presencia de plumas o protoplumas a un árbol filogenético, a un árbol genealógico de todos los linajes de dinosaurios, obtenemos esto. Si nos preguntamos por el menor número de cambios para la obtención de estas plumas y protoplumas, la respuesta no es muy difícil. Es terriblemente clara y reveladora. Y es que el primer dinosaurio pudo ya tener esta característica acompañando a sus escamas. Y además, todos los grandes grupos de dinosaurios son susceptibles de tener una estructura parecida. Algún tipo de plumas, de protoplumillas, de filamentos, de algo parecido a pelillo. Ojo, esto no significa que haya que convertir de repente a todas las reconstrucciones de dinosaurios en pollos o peluches, que seguimos teniendo evidencia muy sólida de que otros dinosaurios eran escamosos predominantemente. Por ejemplo, todos los mamíferos, si bien somos peluditos en origen, todos los mamíferos no somos igual de peludos. Pero digamos que esa posibilidad está ahí. Ahí te la deja. Bien, ya había habido como sugerencias, propuestas de que esta especie de filamentitos de pelillo, estas picnofibras de los pterosaurios, pudieran ser una especie de protopluma, sobre todo tras el descubrimiento de los dinosaurios no avianos emplumados, ya que en algunos de sus casos las protoplumas más primitivas se parecían también a pelillos, a filamentos muy sencillos. Bien, si se considerara a las picnofibras como protoplumas muy primitivas, esto no haría más que bajar todavía más el punto de adquisición de las plumas en todo el árbol genealógico de los ornitodiros. De manera que las plumas que observamos hoy en día en las aves tendrían un origen todavía más antiguo, en forma de pelillos súper sencillos. Pues bien, esto hasta ahora parecía no ser más que una propuesta. Una muy interesante, con mucho sentido, pero una propuesta. Pero es que se acaban de publicar un par de pterosaurios del grupo de los anurognátidos procedentes de China, de conservación excepcional, que están arrojando mucha leña a esta hoguera. Estos dos pterosaurios han sido publicados en la revista Nature Ecology and Evolution. Y estos fósiles de conservación excepcional, como se puede ver en esta publicación, no solo tienen filamentos tipo picnofibra, sino que tienen 3 tipos más. De manera que tendrían un primer tipo, que sería la picnofibra típica, que es muy semejante a la protopluma de tipo 1, que vemos en algunos dinosaurios también. Tendríamos un tipo 2, con fibras que en su extremo se deshilachan, teniendo como un aspecto de pincel. Un tipo 3, que sería una fibra central de la que se deshilachan otras fibras más pequeñas sin seguir ningún orden. Y el tipo 4 serían manojos de fibras que divergen desde una base común. Y ahí viene el principal descubrimiento, que las picnofibras de los pterosaurios son mucho más complejas de lo que nos creíamos hasta ahora y se parecen sospechosamente a algunos de los tipos de protoplumas que se ven en dinosaurios terópodos. En algunos casos incluso dinosaurios terópodos cercanos a las aves. Así que la explicación para la aparición y evolución de esta estructura dentro del árbol genealógico, dentro del árbol filogenético de los ornitodiros, tiene pues 2 posibilidades principalmente. O bien estas estructuras aparecen varias veces, al menos una en pterosaurios y al menos una o varias en dinosaurios. O bien, pausa dramática, o bien el ancestro de dinosaurios y pterosaurios ya tenía estas estructuras. De manera que tanto los pterosaurios como los dinosaurios simplemente las heredaron. Y la solución más parsimoniosa, la que conlleva menos cambios, la que es más plausible en términos de economía evolutiva, es esta última, que su ancestro común, que el ancestro común de dinosaurios y pterosaurios ya tuviera algún tipo de protopluma. Los grandes dinosaurios que tenemos evidencia de que eran escamosos simplemente perderían esta característica del mismo modo que muchos mamíferos no son muy peludos porque se sobrecalientan, porque viven en climas mucho más cálidos o por todas las razones a la vez. Pero originariamente
los dinosaurios tendrían como condición primitiva no solo la posesión de escamas, sino también la posesión de estas protoplumas, de estos filamentos. Y no solo los dinosaurios, sino los pterosaurios. Y todos sus parientes dentro de los ornitoviros. Con esto queda claro que la cubierta de picnofibras de los pterosaurios, bueno, picnofibras, o podemos ya directamente llamarlos protoplumas, si queremos, podían ser mucho más complejas de lo que creíamos hasta ahora, pareciéndose en complejidad a algunas que se observan en dinosaurios terópodos, incluso cercanamente emparentados con las aves. Es que esto es muy gordo. Ahora solo falta que aparezcan más fósiles del Triásico, que es el momento en el que se desarrollan como tal los dinosaurios y los pterosaurios. Por lo tanto necesitamos más fósiles, tanto de pterosaurios como de dinosaurios primitivos, que nos aclaren esto. Fósiles de conservación excepcional que arrojen un poco más de luz a este asunto. 0,60. Decir que es un tema peliagudo es como un chiste demasiado fácil, ¿no? No voy a hacerlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya quedado un poquito más claro. Muchas gracias por ver este vídeo, podéis pasárselo a todo el mundo al que creáis que esto puede interesarle. Podéis darme un like si os ha gustado, podéis dejar aquí abajo en los comentarios qué os parezca acerca de esta gran noticia, si creéis que es posible que todos los dinosaurios tuvieran algún tipo de protoplumillas. ¿Por qué pudieron haber perdido esta especie de pelillo de protoplumillas los dinosaurios más grandes? ¿Se sobrecalentaban o qué podía pasarles? Recuerda darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo y suscríbete si es que todavía no lo estabas a estas alturas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Pues ya estaría.